Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Teledebate, donde Ramón Reyes y que les habla vamos a estar como siempre con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés general y una muy importante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. La reflexión de este día dice así: todo acto de bondad es una demostración de poderío. Miguel de Unamuno. Los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1526 murió el navegante Juan Sebastián Elcano. Segundo de Magallanes, a la muerte de este le tocó culminar la vuelta al mundo, una hazaña que en aquella época le tomó 3 años. En 1533 el cacique Enriquillo Guarocuya, alzado contra la dominación española desde 1522, suscribió un acuerdo de paz con el enviado del emperador Carlos V. En 1901 nació en la ciudad de Nueva Orleans el famoso músico Louis Armstrong. Está considerado el trompetista y cantante de jazz más famoso de toda la historia. Actuó en los 5 continentes y figuró en más de 50 películas. Al morir en la ciudad de Nueva York tenía 69 años. En 1916 los Estados Unidos continuaron su expansión territorial con la compra de las Islas Vírgenes a Dinamarca por $25 millones. Y en 1994 en Cuba tuvo lugar un éxodo masivo de balseros hacia los Estados Unidos huyendo del régimen castrista. Y esta mañana también, ayer en la mañana hubo otro. ¿Perdón? Ayer en la mañana hubo otro. 29 balseros llegaron a las costas norteamericanas. Es una cosa chiquita, cuando el éxodo fueron bueno, claro, los balseros. La gente se montó lo que flotaba. En lo que fuera, en la cama del camión. Sí. Bueno, hay uno que se fueron un camión de la llena en el motor. Sí, yo me acuerdo. Bueno. Esa es una foto histórica. Correcto. Mire, hoy es día de Santo Domingo de Guzmán. Sí, exacto. Hoy se fundó la ciudad de Santo Domingo. Por cierto, que hay un conflicto ahí grande ahora. Entre ahora y diciembre. Entre Roberto Salcedo y Domingo Jiménez. Domingo Jiménez está rebelde, no quiere aceptar la candidatura de Salcedo. Que vayan a una primaria. Al fin se concretó el acuerdo entre el PRD y el PLD con vista a las elecciones. Tal como habíamos advertido, hubo que quitar el sombrero a algunas cabezas para ponerlo en la de que se incorporan. El notable psiquiatra doctor César Mella pasará a ser asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo. La cabeza más importante a la que despojaron del sombrero fue la del hoy exdirector de INAPA, Alberto Holguín. También salió de circulación la del timonel de Mercadón, que ya ha cambiado 2 veces de jefatura. Y el que sí luce que quedará fuera de combate en lo que respecta al gobierno es el Partido Revolucionario Social Cristiano. Más ahora con la expulsión de Alexandra Izquierdo y Modesto Guzmán, bajo el grave estigma de traidores, pese a su larga militancia reformista. Todo por haberse manifestado a favor de la reelección de Danilo Medina. Significará que piensa realmente ir solo a las elecciones, olvidando el penoso papel que hicieron cuando llevaron de candidato a Amable Aristi y perdieron la condición de partido mayoritario, o se integrarán a la convergencia. ¿Qué usted cree, Ramón? Que se van a integrar más tarde, que eso es un bla, bla, bla de Quique Antún. Pero además a él no le luce, Mario. No. Quique Antún, Fue viviendo Leonel Fernández en la México, a 4 días de una convención, se reunieron y saliendo él, bajando las escalinatas, lo estábamos esperando. Él no quiso conversar con los periodistas y al otro día dio un comunicado posponiendo la convención para terminar apoyando a Leonel Fernández. Entonces, ¿aquello no era traición? Por Dios. Bueno, como ya se rumoraba, el presidente remendó la mata en la jefatura policial, sustituyendo al mayor general Manuel Castro Castillo y promoviendo otros cambios. En honor a la verdad, Ramón, yo creo que hay que reconocer que Castro Castillo, dentro de las circunstancias y limitaciones especiales del cuerpo policial, no hizo un mal trabajo. Trató por todos los medios de depurar la institución de elementos maleantes, dando de baja a miles de oficiales y agentes. Mientras tanto, continuamos esperando por la ley de reforma policial. Bueno, ¿qué será ahora de la ley de reforma policial? Y el foro que tanto defendió aquí el vicepresidente de FINJU, ¿qué será de eso? Porque cada
y eso está, nosotros lo habíamos dicho, que en agosto se iba, porque es que cada 2 años, y comienzan a aparecer los muertos y los atracos, tú verás que se van a disminuir ahora, si le van minando la base de sustentación. Pero esta mañana hubo en Palacio una rueda de prensa donde se anunció que 1.500 guardias van a patrullar conjuntamente con la policía. Sí. Que lo han entrenado, dice, para policía. Es que eso no va a resolver el problema. No, el problema no está ahí, está en otra parte. Lo que hay que buscar, ¿qué produce la delincuencia? El problema es estructural. Claro. El gobierno de Puerto Rico no pudo honrar una deuda de 70 y tantos millones. El monto total de los deudados por el Estado Libre Asociado ronda los 73.000 millones de dólares. Hasta ahora han sido inútiles los esfuerzos del gobernador por lograr que se le permita declararse en bancarrota. Ni los Estados Unidos parecen motivados a acudir en su ayuda. La situación para Isla del Encanto es bien difícil. Y el presidente fenatrado Blas Peralta advierte que la decisión de que sus camiones no entren a territorio haitiano se mantendrá de manera indefinida hasta que no reciba seguridades reales de su gobierno de que tanto los vehículos como sus conductores y las cargas correspondientes recibirán la debida protección. Por lo pronto propone crear un centro de recepción en la frontera. De ahí en lo adelante serían transportistas haitianos los encargados de completar el itinerario. Y el senador por la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas, reprocha a la OEA haber silenciado la falta de cooperación de Haití para la implementación del plan de regularización al no documentar a sus nacionales. El combativo legislador Mocano, que ha estado muy pendiente del conflictivo tema, se queda corto, sin embargo, porque no es solo eso lo que evadió el informe del cuestionado organismo, como ha sido la actitud pérfida del gobierno de Martelly en todo este proceso. Mientras tanto, los ilegales continúan cruzando la frontera impunemente, incluyendo muchos de los que se habían marchado voluntariamente. La denuncia procede de una fuente respetable como es el obispo de Montecristi, Monseñor Diomedes Espinal, quien es presidente de la Pastoral de los Inmigrantes de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y la presidenta de Educa, Elena Villella, confirma lo que ayer comentamos aquí en relación con el informe de la UNESCO sobre la calidad de la enseñanza dominicana, al señalar con muy buen juicio que el mismo no puede tomarse en cuenta como termómetro para medir la situación actual, dado que corresponde al año 2013, cuando apenas comenzaba la aplicación del 4% para la educación. De acuerdo con ella. De entonces acá se han implementado toda una serie de programas a ritmo muy dinámico, desde la construcción masiva de aulas hasta el entrenamiento intensivo de los maestros, así como la implementación de la tanda extendida. Vamos a hacer una pausa, Ramón, y cuando regresemos vamos a estar ya conversando con nuestro huésped de hoy en Teledebate. Bien, con nosotros el licenciado Flavio Varía Espinal, ex embajador de la República Dominicana en Washington. Además es un destacado jurista y analista. Así que bienvenido, Flavio, porque hacía mucho que no tenemos el privilegio y el placer de tenerte por acá, ¿no? Gracias por invitarme. Como había que perdió la ruta, ¿no? Sí, gracias. Y ahora conoce el camino, así que esperamos que venga por acá con más frecuencia, ¿eh? Mucho gusto. Aunque sabemos que tú eres una persona muy ocupada. Gracias por invitarme. Bueno, pues el tema candente en el momento y sin duda uno de los problemas de mayor complejidad que afronta el país. Y sobre qué tú has estado opinando, como yo sigo siempre tus artículos en Diario Libre, el plan de regularización. Entiende Flavio Espinal que el mismo ha cumplido su objetivo al registrar más de 288.000 solicitudes de extranjeros indocumentados que podrán legalizar su estatus migratorio. Ningún plan de este tipo es perfecto, el dominicano no lo es, pero yo creo que en lo fundamental cumplió el propósito. Cuando empezó, iba tan lento el proceso que se pensaba que no iba a llegar ni a 200.000. ¿Qué ocurre, don Mario? Que todo país que tiene un problema migratorio serio, en algún momento hace un plan de regularización. Nosotros no lo habíamos hecho. Ya estaba incluido en la ley del 2004, la ley de migración, y se tomó más tiempo de lo que... 8. De lo que la misma ley incluso mandaba. Sí. Establecía un plazo, creo que de 6 meses para de 6 meses para hacer el reglamento y implementar la regularización. Entonces, era tiempo de que se regularizara y pudiéramos ponerlo en estos términos. Abrir y cerrar. Es decir, abrir mediante la regularización
y cerrar mediante la aplicación estricta de la ley, cuidado de la frontera, aplicación de las leyes laborales, etc. Eso falta todavía. Pero en sentido general se ha logrado, la población lo ha apoyado. Esto es un tema no fácil. Fíjense que en Estados Unidos no ha sido posible pasar una reforma migratoria. Hubo una en la época de Reagan que fue muy generosa, 1986. Luego vino la de Clinton en el 96, que no fue nada generosa, fue muy restrictiva. Y desde el 96 han pasado ya casi 20 años y no ha habido otra reforma migratoria. Hay otros países que también tienen problemas similares. O sea, es un tema políticamente difícil y en el caso nuestro está con toda la connotación de la relación con Haití. Pero yo creo que sí, que en balance, desde el punto de vista nuestro dominicano, yo creo que ha sido positivo, aunque fuera de aquí lo han malinterpretado y distorsionado. Sí, así es. Ahora, hay quienes aquí ya adentro están reprochando al gobierno por los extremistas, no ha comenzado todavía el proceso de deportación de ilegales. ¿Tú crees que es correcto mantener esa actitud de prudencia por parte del gobierno, por el contrario, iniciar una vez el proceso de deportación? Ese es un tema crucial. Un tema crucial porque, vamos a dividirlo por parte. Fuera de aquí, en muchos de los artículos que han salido, han circulado en la prensa internacional y en órganos de grupos de derechos humanos y demás, se le dio una connotación negativa a la fecha del junio 16 o junio 17, que era el fin del plan de regularización. Correcto. En lugar de decir, mira qué bien, hay un país que duró 1 año y medio regularizando inmigrantes y el último día es tal, lo que interpretaron fue que el plazo no era para terminar la regularización, que el plazo era para empezar deportaciones masivas. Sí, claro. Y que iba a llegar aquí un tsunami racial, social, étnico, o sea, de proporciones inimaginables. Y ha habido artículos que han tenido un lenguaje muy fuerte, unas acusaciones muy fuertes. Entonces, quiero decir esto de entrada porque no hay duda de que eso nos ha marcado en la imagen internacional, como si el gobierno hubiera puesto una fecha para comenzar algo y no para concluir algo que se estaba haciendo. Ahora, la pregunta más específica es si es correcto o no que el gobierno tenga prudencia a la hora de empezar estas repatriaciones. Yo pienso que tienes razón, por las siguientes razones. Primero, hubo un proceso voluntario de personas, de miles de personas que salieron. Algunos han puesto esa cifra en 30.000, en 35.000. Yo creo que y hasta 50.000. Si el gobierno se lo hubiera propuesto, quizás no logra deportar esa cantidad. Segundo, es el tema de Haití y cómo Haití quiso manipular este proceso para hacer creer o hacer valer que se estaba produciendo una crisis humanitaria y con eso justificar, tal vez, la no celebración de elecciones y quién sabe si perpetuar más tiempo en el poder a las autoridades actuales. Entonces ellos por un tiempo, unos días, una semana, trabajaron esa noción, crearon esa imagen, quisieron que se divulgara la imagen y creo que la prudencia en esta materia ha ayudado a que la gente se dé cuenta que eso no es así y sobre todo, por ejemplo, los Estados Unidos, la embajadora de Estados Unidos en Haití fue a la frontera y se dio cuenta que no había tal crisis humanitaria. Y lo tercero es, desde el punto de vista estrictamente legal, la ley no le dice a las autoridades cuántos tiene que deportar cada semana o cada mes. La ley hay que cumplir la ley, yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que hay un margen de discreción en esto, tomando en cuenta otros factores, como es el caso de las elecciones en Haití. En lo que sí yo estoy claro es que nadie le puede pedir al país que haga una amnistía total. El que no clasificó para el plan, para el que no se inscribió, es susceptible de deportación y tarde o temprano se tendrá que ser deportado. Si es que el Estado va a hacer valer su legalidad. Pero yo no estoy de acuerdo con que en este momento se comience a dar unas repatriaciones, digamos, a gran escala, porque lo que más puede complicar nuestro mundo. En algún momento va a haber que empezar y, como hacen todos los países, poco a poco. Dosificado. Dosificado, exacto. ¿No será una actitud táctica de las autoridades de cara a que las elecciones de Haití
ya están próximas y que el gobierno haitiano puede coger eso para manipular como excusa. ¿Y cómo interpreta que ahora están viniendo? No serán asusados por autoridades haitianas. Hay que recordar que de Noelit dijo que la única forma de resolver el problema de los ciudadanos haitianos era, no se van a morir de hambre, cruzando para este lado. Esas personas que están viniendo y que ayer por primera vez se pronuncia un alto jerarca de la Iglesia Católica, dice, están cruzando cada día y ahora más que antes. ¿Cómo lo interpretas? Sí, ese es un tema, mira, ninguna frontera se protege 100%. Así es. Eso no es verdad, pero también nuestra frontera ha sido mal protegida a través de los años. El Estado tiene que proteger mejor nuestra frontera, reducir la corrupción que permite el tráfico de personas, controlar la emisión de visas, determinar el número de visas que va a dar de trabajo, por ejemplo, o de visa de turista, o lo que fuera, controlar por ahí, controlar más la frontera, aunque reconociendo que ningún país cuida su frontera 100% porque no tiene los recursos. O sea, tendría que poner un hombre cada 2 metros y eso no es físicamente posible. Ahora, no hay duda de que la situación en Haití es una situación muy difícil. Haití no da señales de coger vida. O sea, los indicadores socioeconómicos, el activismo económico, la base industrial, es muy precaria. Entonces la gente sale, emigra, porque evidentemente que no se va a dejar morir. No se va a morir. Entonces las autoridades haitianas no cooperan en controlar su frontera porque primero no tienen la capacidad desde el punto de vista de los aparatos de seguridad y segundo ellos dirán ese no es nuestro problema, es el problema dominicano, que lo resuelvan ellos. Y mientras más se vayan, menos problemas tenemos nosotros sí, aquí. Exacto. O sea que el tema es complejo. Hemos terminado una fase, o estamos en proceso de terminar una fase, pero hay mucho más que hacer a la hora de entender este tema de una manera más integral, más compleja, en sus diferentes dimensiones. El tema frontera, tema laboral, hacer valer las leyes laborales, repatriar a los que no están en condiciones de legalidad. O sea, el Estado va a tener que fortalecerse en esas áreas, disponer de más recursos, mejor entrenamiento, reducir la corrupción, en fin, porque esto es de vital importancia para la República Dominicana. ¿Cómo evalúas el informe de la OEA? ¿Cómo califica la postura y las declaraciones de su secretario general Luis Almagro? ¿Lo consideras perjuiciado contra la República Dominicana? Sí, yo escribí un artículo sobre las declaraciones de Almagro y demás. A mí lo que me pareció fue que él como canciller de Uruguay había emitido una declaración en contra de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Entonces ya, evidentemente, que traía un antecedente. Una pinita. Sí, frente a República Dominicana. Fue el único canciller prácticamente que se pronunció. Era de esperar que ya tan pronto él suba a la Secretaría General, pues adopte una posición ya con más cuidado para, tomando en cuenta eso que ya había hecho. Son roles distintos, los reconozco, son papeles distintos, pero llega ahí y entonces él, luego de la dinámica que se da en las sesiones del Consejo Permanente, donde República Dominicana habla, donde después viene la semana siguiente Haití habla, se designa una comisión que viene para acá. Entonces, en medio de eso, él se sienta frente a una cámara de televisión en CNN, en español, y se pone a hablar como estábamos nosotros hablando aquí. O sea, un secretario general de la OEA no puede sentarse a estar especulando que si una isla, que si normalmente no tienen 2 países. Él estaba pisando terreno movedizo. O vamos a llamarle un terreno minado. Y en cualquiera que pisara podía explotar. Porque podía, cualquier cosa maldicha, descompuesta, ambigua, confusa, insinuante, podía generar, como en efecto generó, una reacción de la parte dominicana. Pero fue peor aún. Cuando la parte dominicana, el gobierno dominicano, da unas declaraciones bastante fuertes, tengo que reconocer,
ante esas declaraciones que fueron transcritas por las agencias de prensa internacional, que expresaron más bien su forma de hablar, no captó del todo lo que él quiso decir, cuando las autoridades dominicanas le responden, porque realmente no le podían dejar pasar esa, él en lugar de decir, miren, le pido excusa si mis palabras le causaron ofensa, algún daño. Algún daño. Eso es lo primero que uno dice cuando va a pedir excusa, para que sea sincera. O sea, si usted no empieza diciendo eso, mira, excúsame, pero dame la oportunidad ahora de explicarte qué fue lo que yo quise decir. Exactamente. Pero no, él empezó diciendo que a él lo habían tergiversado, distorsionado y que habían puesto en boca de él estupideces que él nunca diría. O sea, básicamente, miren, ustedes distorsionaron, ustedes manipularon, ustedes han dicho cosas de mí que yo no dije, que eran estupideces que yo nunca iba a poder decir. Entonces yo creo que eso hizo daño porque lo mostró como un político cualquiera, en un debate cualquiera con otro político. No fue diplomático. No fue diplomático. Vamos a hacer una pausa con tu permiso. Regresamos. Bien, seguimos conversando con el licenciado Flavio Arias Espinal. Flavio, ¿es correcta la posición a tu juicio de la Cancillería Dominicana cuando le plantea como condición al gobierno haitiano el dar excusa por la campaña de difamación, de descrédito que ha mantenido contra nuestro país? Mira, el gobierno dominicano apostó durante un tiempo a las conversaciones con las autoridades haitianas. Y yo entiendo que es correcto y eventualmente vamos a tener que sentarnos de nuevo con ellos. pero Sí, pero hay circunstancias en las que tú tienes que decir, mira, no, así no se puede. Claro. Yo he comentado en otras oportunidades que desde la época de Aristide en un momento fue a la Asamblea General de la OEA, de la ONU, o a un evento de la ONU, pero creo que fue una Asamblea General, en la que él denuncia de manera directa a la República Dominicana y usa algunos términos fuertes. Desde esa época, las autoridades haitianas no habían asumido de manera directa ataques contra la República Dominicana. Normalmente a través de CARICOM, a través de amigos y demás, pero de manera directa. Entonces aquí hubo un cambio, de repente hubo un cambio y vinieron con una línea muy dura. Y evidentemente que eso defraudó a la parte dominicana que había estado negociando con ellos. Pareciera como que nosotros conversamos aquí, decimos que vamos a hacer una cosa y al otro día yo hago otra cosa, usted hace otra cosa. Entonces, el gobierno dominicano ha usado dos tipos de lenguaje que yo he visto. Uno es, no nos sentamos hasta que se retracten o no nos sentamos hasta que cambien de actitud. La primera es más dura, la segunda es un poquito más suave. La segunda la vi en la respuesta al informe de la OEA. Entonces, yo lo que creo es que hay que darse un compás de espera. Tal vez ahora, como si hay elecciones en Haití, surgen nuevas autoridades y cuando surgen nuevas autoridades es una perspectiva fresca. Y más confiable. Bueno, no sé, a menos que las que lleguen vengan con una línea todavía más dura y que hayan ganado las elecciones con un tema antidominicano. Eso sería problemático, pero esperemos que no. Eso crearía la oportunidad de que el gobierno dominicano diga, mire, vamos a pasar esta página, vamos a hablar con las nuevas autoridades. Pero miren, es que hay temas que realmente ameritan que se haya que sentarse con las autoridades haitianas. Miren ahora, Haití prohíbe la importación de harina de República Dominicana de manera unilateral, sin seguir ningún protocolo, sin obedecer reglas básicas del comercio internacional. Sin avisar al gobierno. Ajá, y además sin prueba, como lo hizo anteriormente con los pollos y los huevos. Nunca pudieron probar que aquí no, había ni ahora tampoco. Fiebre aviar y todo eso. Entonces, obviamente que eso es un tema que hay que sentarse con ellos y decirle, hablarle fuerte en una mesa de trabajo, porque se nos hace muy difícil recurrir a mecanismos como la OMC para resolver estos temas, porque en lo que dura, Haití es un país más pobre, más débil, va a tener más simpatía, pero ahí además de comercio tenemos temas de la frontera, de la seguridad, una serie de temas que requieren que haya un nivel mínimo de cooperación. Correcto. Un nivel mínimo de cooperación. Yo no creo que en el argumento de que con los haitianos no se puede hablar porque es un Estado fallido. Claro que es un Estado fallido, pero al menos tiene algunas autoridades con las que
con la que hay que conversar. Falludo no es el vecino. Son nuestros vecinos. Es el vecino, es una cosa de sentido común. Ahora, muchas personas aquí han encontrado en esa actitud de la harina, de los camiones que están varados ahí en la frontera, que llevan mercancía, como un acto de retaliación. Con mira, marca la República Dominicana al pueblo haitiano en medio de una campaña electoral. ¿Qué opina Flavio Darío Espino? Sí, aquí hay esas relaciones comerciales. Pueden tener varios motivos. Puede ser electoral, políticamente, porque puede ser una medida popular Claro. En contra de República Buscando Dominicana. votos. Puede ser ya no solamente electoral, sino político en un sentido más amplio, que es retaliación por la República Dominicana haber tenido posiciones tan firmes con respecto a posiciones que ellos han adoptado. Pero también hay un tercer elemento, ¿Cuál es? que es un comercial. O sea, cuando tú prohíbes la importación de un determinado producto de un país, a alguien tú estás beneficiando del otro lado. Eso es una regla básica. Sí, o sea, alguien va a llenar ese vacío. Y puede ser que sea llenado por productores internos o puede ser que sea llenado por una harina que venga de otro lado y alguien se esté beneficiando. Entonces, y lo mismo pasó con otros productos. De modo que puede haber aquí una combinación de factores estrictamente electorales, políticos en un sentido más amplio, de gobierno a gobierno, y también intereses comerciales. De modo que la retaliación viene por muchos lados. Visto todo esto en perspectiva, en realidad a uno no le interesa que esta animosidad se mantenga. O sea, claro, lo ideal sería que haya una comunicación, que haya un respeto mutuo entre ambos países. Así y que pudiéramos tener una fluidez normal de intercambio de información, de mecanismos de resolución de controversia, como por ejemplo con el tema comercial, porque pudiéramos establecer un mecanismo que si es verdad que hay en un cargamento que haya una harina que esté dañada, por ejemplo, eso no quiere decir que todos los cargamentos lo están. O sea que hay un clima de buena vecindad. Sí, claro, porque es que te lo tenemos ahí, no podemos romper la isla. No. Pero tampoco podemos, don Mario, tampoco podemos dejarnos imponer y dejarnos chantajear. Sí. O sea, hay que buscar un balance. No podemos poner la otra mejilla. No, tampoco así. Bien, mira, y el cargo más grave, el de apatridia. ¿Realmente se pueden considerar apátrida los hijos de ilegales cuyo nacimiento además no fue debidamente registrado en el registro civil, cuando la Constitución haitiana lo reconoce como nacional? Sí, mire, yo estoy de acuerdo que ese es el problema de fondo más complicado a la hora de cómo nos ven agencias de las Naciones Unidas, cómo nos ven organismos de derechos humanos. Y se ha creado esa idea. Si usted busca los índices que algunas instituciones construyen sobre apátridas en el mundo, o busque la revista The Economist que construye un índice de apátrida, ya hay un instituto en Ginebra, creo, que se dedica a este tema, y usted verá que República Dominicana aparece ya en cuarto lugar, de una lista de unos 20 países, en cuarto lugar, superado por países que tienen problemas muy serios, como Tailandia y demás y otros. Entonces nosotros tenemos que abordar eso. Ahora, yo pienso que la ley 169 dio respuesta a las personas que estaban inscritas en el registro civil y que pudieron haberse perjudicado por la sentencia 168, la ley les restableció su condición de dominicano. O sea que no es verdad que lo desnacionalizaron. Entonces el tema de que fueron desnacionalizados se sigue repitiendo y es falso. Que el propio Tribunal Constitucional, dicho sea de paso, declaró constitucional la ley 169 y le dio la posibilidad al otro grupo que no estaba registrado a que entraran en un proceso de probar que nacieron aquí y eventualmente poder hacerse dominicano vía naturalización. O sea que todavía se mantiene la idea de que aquí hay cientos de miles de personas que han sido desnacionalizadas, pero yo creo que ha habido una respuesta legal que a mí me parece que es justa, que es efectiva y políticamente viable, porque tampoco podemos decir todo aquí es, el que nació aquí es dominicano de buenas a primeras, porque políticamente no era posible llevarlo a cabo en el momento en que se hizo la ley. Vamos a hacer una pausa con tu permiso y regresamos.
Bien, ya estamos en los minutos finales. Está muy interesante la entrevista con el licenciado Flavio Varía Espinel. Flavio Darío, ¿cómo tú interpretas, tú crees que es correcta la estrategia de defensa que hasta ahora ha seguido el país en los escenarios internacionales para enfrentar la campaña de ese descrédito de información? Muchas veces una serie de falsedades, de exageraciones que no se corresponden con la realidad. ¿Tú crees que lo que estamos haciendo va a arrojar en definitiva frutos positivos? Mire, esa pregunta es difícil de responder porque aquí no estamos ante una situación en la que el Estado Dominicano tenga que lidiar de manera directa con otros estados con los cuales tiene diferendos. De hecho, en la coyuntura actual, si ponemos a un lado CARICOM, no encontramos de manera directa y obvia unos ataques hacia República Dominicana por los estados. Hay quienes podrán decir, no, los americanos están por detrás, o los canadienses están por detrás, pero en realidad lo que uno percibe es que en las cancillerías, en los ministerios de Relaciones Exteriores de otros países, las cosas están bastante calmadas. La crítica es una crítica que viene de una multiplicidad de medios que tienen un peso en la opinión pública. Cuando el New York Times se editorializa y la mitad del editorial está llena de informaciones inexactas y distorsiones, o cuando el periódico The Guardian te escribe una serie de artículos, o The Boston Globe, o una entidad no gubernamental saca un reporte, o un grupo de profesores de derecho escribe una carta que llena de inexactitudes y de distorsiones y de medias verdades e incluso mentiras. Entonces tú tienes múltiples frentes que no son gubernamentales, que son propios de la época actual y además por los medios de las redes sociales y demás. Entonces, o sea, no es una guerra formal, es de guerrilla. Es una guerra de guerrilla y de posiciones, o sea, son múltiples ámbitos. Escaramuzas. Sí. Ahora, hay que reconocer que a la República Dominicana todo esto también le cogió un poco de sorpresa, porque uno hubiera pensado de manera lógica que la gente iba a reconocer, a celebrar que hubiera habido un plan de regularización. Entonces, de buenas a primeras, uno siente que 2 o 3 días antes comienzan a salir los reportes y parecía que iba a venir, como yo dije hace un momento, un tsunami para acabar con la tierra arrasada. Sí. Entonces, cogió un poco fuera de balance a la diplomacia dominicana y evidentemente que tal vez los tiempos no han sido los más eficaces en unos momentos o en otros, pero en lo que tiene que ver con el manejo de la OEA, yo creo que ha sido bastante eficaz, porque ha sido oportuno, ha sido claro, o sea, cuando los haitianos fueron al Consejo Permanente de la OEA, el embajador tenía una posición ya definida. Cuando salió el informe del secretario general, ya el gobierno a las 4 de la tarde tenía fijado una posición. Entonces, en ese sentido ha habido bastante eficacia. En otros ámbitos, pues ha habido como descoordinación y demás. Yo creo que en sentido general tenemos que tomar conciencia de que el Estado en sentido general tiene que ser fortalecido, todas sus instituciones. Pero también reconocer que el Ministerio de Relaciones Exteriores, la diplomacia dominicana, dado este problema que tenemos, tiene que ser fortalecido, profesionalizado, sí. Recursos profesionales técnicos en las embajadas, en los organismos internacionales, para que nuestra representación sea una representación eficaz, una representación de altura, con posiciones que reflejen la línea oficial. Se le han enviado a nuestras legaciones diplomáticas todas las informaciones necesarias para que los incumbentes, cada embajador o cada cónsul o cada encargado de negocios, quien sea en su lugar, pueda hacer una defensa eficaz y exponer con claridad, creíble, los puntos de vista dominicanos. No hay razón por qué no, porque hoy día se tienen los medios para hacerlo y ya la República Dominicana ha ido definiendo, el gobierno dominicano ha ido definiendo posturas, o sea, quizás antes se podía decir, pero no hay una posición, entonces se quedaban desorientados. Ahora se han definido posturas con respecto al plan de regularización, la ley 169, la cuestión de la OEA, etc. O sea, hay líneas generales y directrices
bien establecida. La cuestión está en ver si en los diferentes, especialmente en ciertos focos importantes, puntos nodales en el escenario internacional, si tenemos la gente ahí que está haciendo la cosa bien. Yo no puedo emitir un juicio de tipo personal sobre nadie, porque además nunca lo hago, de cómo alguien está haciendo su trabajo. Eso le corresponde a otro. Pero sí yo insisto en la idea de que todo esto nos debe hacer crear conciencia de que aunque somos un país pequeño, no somos una potencia en el mundo, no tenemos presencia global ni nada por el estilo. A pesar de eso, tenemos un problema que tiene repercusiones internacionales importantes, porque desde el lugar más remoto nos están mandando un artículo, nos están mandando una denuncia, nos están mandando una declaración. Entonces, con esa conciencia, de manera prioritaria, tenemos ese tema en el plano internacional. Hay que crear conciencia de que nuestra diplomacia tiene que estar a la altura de las circunstancias y fortalecer ese entorno institucional que se llama Cancillería y Servicio Exterior. Nos queda un minuto. ¿Estás de acuerdo con que el gobierno dominicano y el sector privado contraten, en este caso, oficinas especializadas en lo BIM? Todos los países lo hacen, ¿eh? Sí. Yo fui embajador en Washington y vi, o sea, cómo los gobiernos tienen firmas permanentes, sobre todo en Estados Unidos, donde el lobismo existe como profesión, con reglas para hacerlo. También el hecho de la parte comunicacional, precisamente porque hay tantos medios que le están escribiendo sobre esto en diferentes puntos. En Estados Unidos, que es un país inmenso, tú tienes desde Nueva York, que está ahí mismo, o Washington, que está relativamente ahí mismo, pero tienes en Boston, tienes en California, tienes en San Diego, he visto artículos en San Diego sobre República Dominicana, también tienes en Inglaterra, The Guardian le está dando seguimiento a esto, en periódicos españoles, sin mencionar otros más cercanos por aquí. Entonces, cuando tú tienes esos frentes, las estructuras gubernamentales como tales y diplomáticas nos dan abasto para poder manejar esas situaciones. Entonces, es de esperar que estas agencias, estas firmas de consultores en materia comunicacional puedan ayudar al gobierno dominicano a dar respuesta a esos medios, a esos frentes que no son tan fáciles de manejar ni de responder desde las formalidades propias de un Estado y de mecanismos diplomáticos. Darío, muchísimas gracias por tu comparecencia, creo que ha sido muy esclarecedora. Gracias por la invitación. Para los amigos televidentes, han sido pues, sobre todo muy razonada, muy equilibrada, que es lo que nos entiendo que hace falta, ¿no? Es que él es equilibrado. Sí, él es una persona equilibrada, claro que sí. Y yo espero que ya no pierdas el camino, así que te vamos a estar llamando de vez en cuando para que nos acompañes. Gusto en verlo. Gracias por invitarme. Hacemos una pausa y regresamos con el tiro rápido. El tiro rápido de Mario Rivadavia. ¿Son los fondos de ahorro depositados en los bancos y las instituciones financieras un capital rentista o, por el contrario, motor de desarrollo? La pregunta procede porque fue en base al primer supuesto que se decidió gravar de manera indiscriminada los intereses que generan dichos ahorros con un impuesto del 10% que se ha estado aplicando hasta ahora. Pero en realidad se trata de un capital rentista. Todos los países tratan de estimular el ahorro interno. En el caso de la República Dominicana, son muchos los que a lo largo de su vida productiva, en ocasiones haciendo ingentes sacrificios, lograron acumular un capital para poder disfrutar sin agobios económicos de sus años postreros. La gran mayoría son ahorrantes modestos que en unos casos sustituyen la pensión que no les correspondió y en otros les sirven de complemento a la misma, por lo general de muy bajo nivel. Ahora bien, atención, cuando alguien quiere comprar un automóvil o construir una casa y no dispone de la totalidad de los recursos, acude a los bancos y a las entidades crediticias para obtener préstamos. Lo mismo hacen las empresas para financiar sus operaciones o la ampliación de sus negocios, los productores agrícolas para promover sus cosechas, los comerciantes, los importadores, los exportadores, en fin, todo el movimiento económico en el mundo actual se basa en el crédito. ¿De dónde salen entonces esos recursos que promueven en el primer caso el desarrollo social,
al mejorar la calidad de vida de quien adquiere un vehículo o le permite hacer realidad el sueño de un techo propio, y que sirve de motor al desarrollo económico, al impulsar el progreso de las empresas financiadas o la instalación de otras nuevas que generan plazas de trabajo y de todas las actividades económicas en general. Los bancos y las entidades que prestan esos recursos no lo hacen con fondos propios, sino con el dinero que han logrado captar de los ahorrantes. Este es el dinero de que disponen para otorgar los préstamos. Si no hubiese ahorro, no dispondrían de recursos para prestarlo a los solicitantes. Precisamente uno de los indicativos de la fortaleza y solvencia de aquellos es el monto de los depósitos de que disponen. Y estos tienen una sola procedencia: los ahorros. El hecho de que los depositantes reciban un interés por los ahorros que entregan a los bancos y las entidades financieras para su administración e inversión no le resta su verdadera condición de instrumentos de desarrollo tanto económico como social. De ahí que en la propuesta del llamado Pacto Fiscal entendemos que debiera contemplarse esta situación y, al menos en el caso de los ahorros personales, exonerar o reducir el impuesto hasta una cantidad razonable del monto de los intereses y del porcentaje que estos estén percibiendo los ahorrantes. Además de beneficiar a estos, sería una forma de estimular el ahorro interno, base de un capital que, insistimos, más que la caprichosa etiqueta de rentista, merece ser calificado como motor de desarrollo. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y recuerden que por ahí viene ese interesante programa que es Contacto, a cargo de nuestro colega Rafael Ovalle. No se muevan para que no se lo pierdan.